29 y 30. ¿Qué quiere decir con 29 y 30? Que si usted mira el PowerPoint de lo que se predica cada domingo, el sermón de hoy día va a ser Malaquías 29, o sea, 29 semanas. Pero son 30, porque hice una introducción con el número 00. Así que son 30 semanas. Si usted ha estado siguiendo esta predicación hace 30 semanas que está escuchando de Malaquías, el desafío es grande, es muy, muy grande. Estamos hablando de principios y demandas. 7 principios violados, 7 principios del pacto violados por el pueblo, y Dios antepone o exige 7 demandas. Pero hoy día, y yo sabía la semana pasada que es el versículo 6, el último versículo de Malaquías, vamos a estar viendo un veredicto final. Vamos a hablar de la reconciliación. La reconciliación. Para existir reconciliación tiene que existir primero una ruptura. Cuando hablan de reconciliarse, volver a conectarse, volver a tener conexión con. El pecado nos separa de Dios. ¿Ya? Y hoy día Malaquías nos va a estar hablando de la reconciliación. Dice así, Malaquías 4:6. Él, Dios, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Está hablando su pueblo. Recuerde que este versículo es la última parte de la última profecía del Antiguo Testamento antes de los 400 años de silencio. Entonces es muy importante las dos acciones que está hablando Dios aquí. El hacer volver, reconciliar, y en caso de que no hagan caso hay una maldición sobre la tierra. Por eso el veredicto final de todas estas demandas en un juicio ante el pueblo es la reconciliación. No se olvide esa palabra, reconciliación, es lo que vamos a estar hablando del versículo 6. Habla de reconciliar padre con hijo y en caso de no, una maldición de por medio. Le está hablando al pueblo de Dios, le está hablando al pueblo judío. Y aquí habrá un paréntesis que hoy día vamos a responder por qué ese, comilla, pobre pueblo de Israel pasa en guerra, ¿por qué? Lo vamos a descubrir hoy día a través de la palabra del Señor. Cierro paréntesis. Hermano, las palabras del versículo 6 nos trasladan a la sala de un tribunal de sentencia en el cual se dicta el veredicto final de un proceso judicial. Había un juicio, un proceso, y ahí está el acusado, los que acusan, y hay un jurado y hay un juez que va a dictar la sentencia. Imaginemos la escena. Es un momento de mucha tensión y ansiedad. Pues el veredicto que se va a dar podría ser la absolución, pero también la condenación. Ese veredicto, en esencia, trata de la condición legal del imputado a partir del momento en que tal veredicto sea pronunciado por el tribunal. Es decir, van a decir inocente o culpable. ¿Ya? Van a colocarle en una condición al acusado, al imputado que se llama. ¿Ya? Y esa es la idea del versículo que estamos mirando en este momento. Bueno, las palabras finales de la profecía de Malaquías no solo ponen fin a este libro, sino a la revelación del Antiguo Testamento, como le decía hace un rato atrás. Ya no hay más palabra de Dios hasta 400 años después. Hay un silencio. Vimos que pasaba que el pueblo, en vez de aprovechar ese silencio en esperar, no lo aprovechó. ¿Ya? Dios ha desarrollado una serie de 7 demandas en este proceso contra el pueblo y cierra este litigio con una advertencia. Y la advertencia es la siguiente, coloca atención. No sea que yo venga
y hiera la tierra con maldición. Le está hablando al pueblo judío, le está hablando al pueblo de donde iba a venir el Salvador, que el pueblo que Dios escogió, no por ser el mejor. ¿Ya? No se puede jactar que era el mejor pueblo, sino dice que era lo peor. El último de los pueblos lo escogió para mostrar su misericordia. Entonces le dice que en caso de que no exista o no obedezcan lo que ha demandado, ¿qué va a pasar? Va a herir la tierra con maldición. Esto es una palabra de profundo significado, porque en el contexto judío la tierra era un símbolo de la promesa de Dios para su pueblo. Por tanto, era vista como tierra santa, un lugar separado para la adoración de Dios. Sin embargo, el pueblo no mostró la actitud correcta a pesar de esta advertencia, pues la mayoría de los judíos rechazaron al Mesías. Volvamos a ubicarnos en tiempo y espacio. Última la profecía, vienen 400 años de silencio. En esos 400 años el pueblo no volvió los ojos al Señor. Cuando llega Cristo, cuando se encarna, el pueblo no lo estaba esperando. ¿Ya? No lo estaba esperando. Rechazaron al Mesías inclusive. ¿Ya? Entonces, sucedió lo que Malaquías había predicho y advertido en su libro. Los judíos fueron echados de la tierra. ¿Ya? Poco después del inicio de la época del Nuevo Testamento, y ha sido hasta el siglo XX, cuando algunos de ellos han podido regresar a ella. Algunos más que el famoso 1948 y que el reloj de Dios. Israel no es el reloj de Dios, hermano. La palabra de Dios es su reloj. Ya no coloquemos una nación específica como más favorita frente a Dios. ¿Sabía usted? Ya lo tiene que haber visto si usted surfea por internet, que el festival más grande LGTB lo van a hacer a orillas del Mar Muerto, cerca de Sodoma y Gomorra. Bueno, ahí está el famoso pueblo escogido. Pues. La nación como Israel no es la nación escogida por Dios como un plan especial. Es una nación más. Lo usó Dios para que se encarnara Cristo, está dentro del plato, a través de ellos dieron la palabra, pero no tienen un plus especial, no tienen un plan de salvación especial. Téngalo claro, hermano. Deje de ser engañado por esos movimientos que Shalom Jerusalén y que si tratamos bien a Jerusalén, Dios nos trata bien a nosotros. No, se refiere a tratar bien al pueblo, no solo a los judíos. Tengámoslo claro, por favor. Hoy día hay suficiente información para darse cuenta de que esta es la realidad del por qué a Israel le sucede lo que le sucede siempre. El otro día alguien me preguntaba, ¿por qué nunca están en paz? Ahí está la respuesta. Siembra cosecha. ¿Ya? Siembra cosecha ante los ojos de Dios. Entonces, un pueblo que realmente desobedeció a Dios y está cosechando lo que ha sembrado. ¿Ya? Ahora, no por eso, hermano, vamos a ser, ¿cómo se llama? Persona antisemita, como le llaman. No, pero tampoco podemos ser, ¿cómo se llama? Estar tocando el sofá en la iglesia, estar colocando un lugar santo y santísimo porque no nos corresponde. ¿Ya? El pueblo de Israel está así porque rechazó al Mesías. ¿Significa eso que no se van a salvar? No, adentro del pueblo hay salvo. Pero como yo decía, van a hacer un festival de la depravación más grande a orillas del Mar Muerto. Sí, el pueblo supuestamente escogido, el único pueblo escogido de Dios, que Dios tiene un plan especial, no lo tiene, hermano. El plan es para sus escogidos. Entonces, el pueblo de Dios no respondió en forma adecuada, en el sentido que no hubo un compromiso serio para erradicar la maldad, esa que les hizo alejarse de Dios y desobedecer su palabra en muchas ocasiones. El pueblo fue advertido, el pueblo fue ministrado, el pueblo se le dio herramientas, pero no erradicó la maldad. Al revés, se contaminó con la maldad. Nosotros lo vemos
que cuando Dios le decía, anda, conquista este pueblo y hace desaparecer todo, allá dejaron algo. Se mezclaron. ¿Ya? Hubieron casamientos que Dios no permitía con inconversos y nacieron híbridos. ¿Ya? Por eso el pueblo está como está, la nación. Solamente Dios quien tiene un compromiso genuino con la destrucción de la maldad y la preservación, de sus elegidos. Y esto es interesante donde vamos a ingresar ahora el mensaje. Solo Dios puede erradicar realmente la maldad del corazón. El hombre, vamos a hacer lo mayor posible, pero es Dios el que tiene un compromiso para destruir la maldad. Entonces, el compromiso contra la maldad nunca podrá ser una función que el hombre pueda cumplir de manera completa. O sea, nosotros vemos ahora, por ejemplo, en nuestra actualidad como país, que hay leyes, que la aprueban, que no, pero sí hay una intención, quizás alivie, pero nunca va a ser completamente. Porque el problema no es quién gobierna o qué leyes hay, es el asunto del corazón del hombre. ¿Ya? Mientras Dios no transforme el corazón, y tampoco creemos que Dios va a evangelizar a toda la tierra y de ahí va a volver y todos tomados de la mano, no, al revés. Entonces, nuestra intención de luchar contra la maldad es limitada. Fíjese bien, aunque tengamos conciencia del mal que afecta a todas las esferas de la vida, muy poco podemos hacer para restaurar nuestra condición legal ante Dios. El veredicto no cambia por causa de nuestros méritos, pues no los tenemos y eso nos hace culpables. Por más que trate de hacer lo que trate de hacer, no va a cambiar mi condición si Dios no ha llamado salvación, si no me he reconciliado con Dios. ¿Ya? Estamos hablando que esta escena es el veredicto final, la reconciliación. Entonces, nuestra condición legal no puede ser restaurada a menos que sea a través del sacrificio de Cristo. Ahora, lo único que podría cambiar ese veredicto de culpable es que un inocente tomara nuestro lugar y sus méritos se aplicaran a nosotros. Y eso es lo que ocurrió. Cristo vino ¿a qué? A tomar nuestro lugar. Ahí está. Por eso lo conocemos muy bien, Efesios 2. No es por obra para que... No es por obra, pero seguimos insistiendo con la obra. ¿Ya? Inclusive la vida cristiana, o como se le llama técnicamente la santificación progresiva, tampoco es por obra. Porque Dios coloca en nosotros el creer como el hacer por su buena voluntad. Necesitábamos a un mediador en el pacto. Estaba roto. Alguien que pudiera satisfacer la demanda del pacto por nosotros. Alguien que nos mostrara a Dios, y ese alguien es Cristo. ¿Ya? Eso, hermanos, no tenemos que olvidarlo. ¿Sabes que yo a veces me he dado cuenta que cuando con los creyentes se toca este tema, como que, no, sí, ya lo conozco. Sí, se murió. Oye, pero hermano, no le hemos tomado el peso de lo que implica. Yo estaba condenado. Tú estabas condenado. Eternidad, la eternidad condenada. Y alguien pagó por ti. Alguien murió por ti. Alguien derramó su sangre por ti. Y eres declarado inocente. Eres declarado justo, declarado, no hecho, declarado justo. Entonces, hermano, por tanto, Cristo es el mensajero del pacto en el sentido que solo Él tiene la facultad de revelarnos al Dios del pacto. Pues al menos que la revelación venga de Él, no podemos establecer una relación pactal con Dios. Busquen en su Biblia Lucas capítulo 10, verso 22. El único mensajero del pacto que podía reconciliarnos es Cristo. ¿Se lo leo? Por favor. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ya, ahí está el único que nos puede volver
o nos reconcilia con Dios Padre es Jesucristo. La razón de que solamente Cristo puede ser el mensajero del pacto es que tuvo que encarnar el mensaje de Dios para los hombres. Y es muy bueno tener en claro que Cristo se encarnó, tomó forma humana, ¿ya? Para darse a conocer y para encarnar el mensaje de Dios para los hombres. Juan 1.14 es muy conocido. ¿Qué dice? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ejecutó el plan de la misión de Dios siendo él un misionero en el pacto, Jesucristo. Vino de una cultura perfecta de santidad, recordemos dónde venía Cristo, y recorrió un largo camino del cielo hasta la tierra para venir a una cultura de pecado que le era extraña. Sin embargo, asumió la responsabilidad emprendiendo el mejor y más grande viaje misionero que alguien haya realizado. Y sabe que aquí cuando yo miraba esto decía, a veces uno mira a los misioneros, no sé, en tal lugar, están entregando su vida, pero el mensaje ya está hecho. El remedio ya se está descubierto. Él vino a entregar su vida por tu salvación, por mi salvación, a reconciliarnos con el Padre. Fue una misión salvífica que estuvo determinada por su servicio y sufrimiento, ¿ya? Esta misión tenía una característica muy interesante: servicio y sufrimiento. Vamos a buscar esos versículos. Pero esta misión, vamos a adelantarnos mientras que lo buscan, fue consumada con éxito, ¿ya? Por eso decimos que cuando Cristo está en la cruz, dijo, consumado es. ¿Ya? Está listo. ¿Ya? Está todo pagado por nuestra salvación eterna. Fue una misión salvífica que estuvo determinada por su servicio. Mateo 20:28. ¿Ya? Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ya, no dice por todos, dice por muchos. ¿Ya? Y servir, no ser servido. ¿Ya? Pero ese servicio incluyó sufrimiento. Filipenses 2:8-9. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio su nombre, que es sobre todo nombre. ¿Ya? Entonces, este servicio y sufrimiento fue consumado con éxito, pues el Padre fue glorificado cuando el Hijo acabó la obra que le fue encomendada que hiciera. Eso lo vemos en Juan 17, ¿verdad? Él cumplió la obra y Dios Padre fue glorificado. Cristo, como supremo mensajero del pacto, ha transmitido, ojo aquí, la dinámica de la misión de Dios a los miembros del pacto. Tú eres parte del pueblo del pacto, eres creyente, sí. Bueno, te aviso que tienes una misión. Si digo ser creyente, esta es una misión. ¿Quién me la transmitió? Cristo. Lo vamos a ver, mire. Cada uno de los elegidos se vuelve un mensajero para su propia cultura, con la responsabilidad de anunciar el mensaje que nos ha sido revelado completamente en Cristo, y de esta forma se añadan a la iglesia los que han de ser salvos por el anuncio del Evangelio. Cada elegido tiene que cumplir su labor de mensajero. Donde tú estás, donde te mueves, Dios te ha colocado como un mensajero. ¿Para qué? Para compartir el Evangelio, y así Dios agrega a la iglesia los que han de ser salvos. Hermano, yo miraba esto y decía, hay una pequeña confusión. Estamos esperando que cierta persona vaya o cierta persona predique o cierta persona hable de Cristo, no yo. Bueno, usted, pastor, ha dicho, unos oran, otros dan y otros van. ¿Ya? Alguien dijo, lo más cómodo a veces es dar y orar, pero ir no voy. Y cuando hablan de ir, no está hablando de ir a la esquina, sino hablarle al vecino, al compañero de trabajo, al que el otro día veníamos en el bus de la clase de niños y cerca de nosotros una jovencita con mochila y todo, se nota que se venía de vuelta día viernes para Viña,
Y al bajarnos, yo me adelanté, venía detrás y dije, disculpe, no se preocupe, caballero. ¿Ya? Y cruzamos unas palabras. ¿Ya? Cuando bajamos, ustedes saben que yo no soy copuchento, yo le dije, ¿tú de dónde vienes? Me dijo, de El Rungue, parece que era, por ahí. Y profesora de gimnasia. ¿Ya? Y empieza a hablar que ella con la mamá se juntan, un día hablan de la Biblia y todo. Cuando niño fue a la iglesia, oye, eso lo he escuchado tantas veces, y le pasaba un folleto, le estuvimos hablando, estamos siendo mensajeros. ¿Ya? Yo no convierto a nadie, como dicen en el doble sentido, yo no salvo a nadie. ¿Ya? Es el Señor el que hace la obra, pero tengo que estar anunciando. Cada escogido, es un mensajero de Dios. Tú eres un mensajero de Dios. Dios te ha entregado talentos, Dios te ha entregado herramientas y Dios te ha entregado un campo. ¿Ya? A ti y también a mí. Pero ¿qué pasa en este aspecto? Mira. Dios levanta al profeta Malaquías para ser un mensajero del pacto en su época. ¿Ya? Su actuación profética toma lugar hasta que recibe el mensaje de Dios. Fue hasta entonces que se volvió necesariamente un mensajero del pacto. Y de esto aprendemos que recibir la palabra de Dios trae consigo el compromiso irrenunciable de ser mensajero. Hermano, ¿has escuchado los 30 mensajes de Malaquías? Eres responsable de ser un mensajero. Soy responsable de ser un mensajero. Y no te pase lo que una vez contaba un pastor, que suena el teléfono, vamos a irnos a los teléfonos que sonan, aló, y se escucha del otro lado, aló, pastor. Sí, perdón, ¿quién hablo? Habla la hermana Josefina. Dígame, hermana Josefina, ¿qué le pasa que habla tan bajo? No, pastor, ¿con qué versículo puedo combatir a los testigos de Jehová que están en la puerta? ¿Ya? Nos reímos, pero fue cierto, ¿ah? El pastor es el que me tiene que saber. Él sabe, para eso está. En el caso de Dios es diferente. Eres salvo, has recibido el mensaje, ya tienes la responsabilidad y el privilegio de ser mensajero. El ejemplo de Malaquías nos comunica la responsabilidad vigente que cada uno tenemos de ser portadores del mensaje. Y hermano, no es necesario conocer el evangelismo explosivo, las 5 leyes, los 5 puntos, los 7 puntos. No. Se da el Señor cuando te coloca a hablar de tú. 2, 3 palabras, tu actitud muchas veces. ¿Ya? La respuesta a lo que está pasando es una forma de entregar el mensaje de salvación. Es cierto que esta responsabilidad ha sido subestimada bajo el argumento de que para la predicación de la palabra de Dios se necesita una ordenación pastoral o una credencial docente, lo que no es obvio con la Escritura. Es cierto que hay algunos que tienen que enseñar, tienen que estar preparados. El líder no tiene que ser un neófito, no tiene que ser un ignorante. Pero el ser mensajero, de verdad, es para todo el cuerpo. Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Todos. Algunos tienen otros cargos, pero de repente no soy pastor. O no tengo la credencial docente para hacerlo. Entonces, ¿qué testimonio estamos dando? Ahora sabemos que Dios va a llamar igual a aquel que está escogido, pero nos da el privilegio de ser mensajeros de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque bajo el entendimiento de la doctrina bíblica del sacerdocio de todos los creyentes, la función de ser mensajero debe ser cumplida por cada creyente que ha recibido la palabra de Dios para anunciar el mensaje del Evangelio de generación en generación. ¿Ya? Hermano, esto es interesante. Yo siempre cuento como anécdota, pero una verdad, como me ven con el cuello que le dicen, ¿usted es sacerdote? Digo, sí. ¿De qué Dios? Sí, ¿qué? No, yo soy pastor. Pero me dijo que era sacerdote, pero la Biblia dice que somos real sacerdocio. Cada creyente es un sacerdote. No sabía, si no lo sabía, lo está sabiendo ahora. Y eso de anunciar a una generación y a otra ser sacerdote está
prometido en Joel 2:28 que ha sido tan mal interpretado. Tan mal interpretado. Miren, se lo voy a colocar aquí. Joel 2:28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Este versículo, hermano, ha sido tan manoseado. Y es el versículo a veces base de denominaciones completas. Andan buscando profetizar, ver visiones. Yo quiero ver visiones porque dicen los jóvenes, ¿ya? No quiero soñar sueños. ¿Ya? Ahí entiende lo que le estoy diciendo. Y ha sido en la base de muchos. Pero no quiere decir eso. Este versículo está hablando de ser mensajero del pacto. ¿Sabe usted? Está hablando de la promesa que cuando yo enseñe y el otro enseñe, así va a ir de generación en generación la palabra de Dios siendo extendida. No de estar buscando un sueño, una voz, una revelación, un salto, una caída. No, hermano. Ese cuando dice derramaré mi espíritu se está refiriendo a la salvación de aquellos que son llamados. Bueno, se cumple también en Pentecostés, ¿ya? Y de ahí no se repite. Las hijas y los hijos del pacto se constituirían en una verdadera descendencia de profetas que hacen ¿qué? Que anuncian el mensaje del pacto a toda lengua, pueblo y nación. Hermano, el profeta es el que predica. ¿Y cuál es el mensaje del profeta? Anunciar ¿qué? El mensaje del pacto, la reconciliación. No que en 15 días más un terremoto o que te... No, hermano, eso es paja molida, disculpe. Si usted tiene esos profetas, apedréelos, porque no se le han cumplido lo que han dicho. Deberían estar ya bajo muchas piedras. ¿Ya? Anuncien el mensaje del pacto a toda lengua, pueblo y nación, bajo la genuina función profética de anunciar el Evangelio y denunciar el pecado. Ahí está la doble función profética. Anuncia el Evangelio y denuncia el pecado. Eso es lo que hizo Malaquías y muchos profetas, Juan el Bautista también. ¿Ya? Anunciar el Evangelio y denunciar el pecado. ¿Qué pasó hoy día? Se ha tergiversado el Evangelio y se ha minimizado el pecado. Por eso el mensaje es tan aguachento. O como alguien dijo, sopa para uno. ¿Ya? El hecho de que Dios nos utilice como mensajero implica que Él tiene un propósito en mente. Esta función no está sujeta a nuestras motivaciones personales, sino que responde al propósito divino. Yo siempre he dicho, le he preguntado a Dios por qué está usted donde está, le está pasando lo que está pasando y tiene los recursos. No es casualidad. ¿Ya? Al menos que yo haya, inclusive aunque yo haya montado una realidad, aún así Dios tiene un propósito. ¿Ya? Tiene un propósito. El profeta Malaquías no fue, escuche bien, un mensajero porque disfrutó del mensaje que le entregó, sino porque cumplió la función de anunciar y denunciar. No podía guardarse para sí aquel mensaje que había recibido, como tampoco nosotros deberíamos hacerlo. Hermano, no es amor ocultar el mensaje de salvación de una persona. No es amor decirle a lo malo bueno. ¿Ya? No es amor. El propósito que Dios tiene en mente al hacernos mensajeros, ¿ya? Ahí está repetido 2 veces, mensajeros suyos, es reproducir el mensaje y reproducir los mensajeros. Ese es el propósito. ¿Ya? Ese es el propósito. Dios te llamó, Dios te salvó, eres mensajero. Es que, pastor, que yo no tengo todos los versículos y quién se conoce todos los versículos. ¿Ya? Ese doble propósito, reproducir el mensaje y mensajero, responde al pacto que Dios ha establecido con su pueblo, un pacto que trasciende épocas y culturas. Si la naturaleza del pueblo de Dios tiene una base pactal, entonces no podemos ser miembros de este pueblo si estamos fuera del pacto, porque Él es un Dios de pacto. Estamos ahí, los hijos de nuestros hijos, de nuestros hijos están ahí. Hay una promesa, pero a la vez hay una responsabilidad.
¿Ya? Debemos reconocer que en esta alianza con Dios nosotros no podemos cumplir. Y por ello se hizo necesaria la obra de Cristo como mediador del pacto. Nosotros no podemos. No solo no. Yo no cambio a nadie. Yo no transformo a nadie. La iglesia tampoco. Es el Señor el que transforma. Por eso tuvo que venir Cristo. El libro de Malaquías, escucha bien, debe ser una muestra para nosotros de cuán imposibilitados estamos para poder cumplir una a una de las 7 demandas que Dios hace a su pueblo. Pone en relieve, ¿qué cosa? Los principios del pacto que han sido violados y necesitan ser restaurados. La respuesta de Dios a esta imposibilidad de nosotros ante la condición incompetente del hombre de no responder con fidelidad es la reconciliación. Por eso está hablando este versículo de reconciliar, de volver el corazón. ¿Ya? El hombre no puede, pero Dios toma la iniciativa. ¿Ya? Esta profecía dice que Él, Dios, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Fíjese bien cómo describe el ministerio de la reconciliación, que es lo que nosotros tenemos que predicar a la persona, que se arrepienta, que vuelva, porque Dios, porque se tiene que reconciliar con Dios. Está cortada la comunicación con Dios, el pecado corta la comunicación con Dios. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Aquí se hace referencia a la restauración de la relación con el prójimo más cercano, que es la familia, padre e hijo. Sin embargo, ninguna de las relaciones básicas que se rompió con la caída, con el pecado, puede ser restaurada por otro medio que no sea por la reconciliación. No solo con padre e hijo, sino todo lo que fue afectado por el pecado. La única manera que puede volver a tener comunión con Dios es con la reconciliación. Sigamos viendo. La restauración, ¿qué hace? Restaura nuestra relación con Dios. 1. 2. Restaura nuestra relación con el prójimo. 3. Con la creación y con nosotros mismos. Eso hace la reconciliación. Cuando volvemos a ser, comillas, amigos de Dios, tener comunión con Dios, puedo estar en paz con Dios, puedo estar en paz con el prójimo, puedo admirar y estar en comunión con la creación y conmigo mismo. Me llama la atención la última parte. La gente anda buscando cómo estar bien consigo mismo. ¿Ya? Algunos, no sé, las flores Bach, algo así por ahí. Encender una vela, en un incienso, no sé. Buscar esa paz interior. Bueno, reconciliado con Dios, tú tienes paz hasta contigo mismo, ¿no? Porque uno de los enemigos más grandes que tenemos es nuestra naturaleza caída. ¿Ya? Esto es lo que Dios está procurando a través del mensaje de sus mensajeros, para transformar la cultura de pecado en una cultura de santidad. Una nueva creación que viva de acuerdo a los principios del pacto. Las 7 demandas arrojan un veredicto: reconciliación. ¿Ya? Todo lo que hemos visto por 30 semanas se resume en el mensaje de la reconciliación. El hombre que no ha sido llamado por Dios a salvación está con su relación cortada con Dios. ¿Ya? Y nosotros tenemos que entregar mensajes de reconciliación. ¿Ya? Mire, la reconciliación es un mandato y es un ministerio. La Biblia nos dice, un mandato. Así que, habla Pablo, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ahí está el mensaje. ¿Qué le tengo que decir? Que se reconcilie con Dios. ¿Qué ha pecado? Uy, pero es ofensivo. Obvio que es ofensivo, hermano. Y especialmente si no es escogido o no es el tiempo de ser llamado. Usted dice, ¿pero qué significa reconciliarse con Dios? Bueno, la versión
la traducción del lenguaje actualizado dice así: Cristo nos envió para que hablemos de parte suya, mensajero, y Dios mismo le ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso, de parte de Cristo les pedimos, hagan las paces con Dios. Ahí está, hagan las paces con Dios. Esa es reconciliación. No es algo que el hombre hace, es que Dios le da vida y puede volver a estar reconciliado, hacer las paces con Dios. Entonces, la reconciliación es un mandato, pero también es un ministerio. Miren, el mismo Corintios del 18 al 20, del capítulo 5, sale este concepto, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió pasado consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Volvemos a colocarlo en otro lenguaje. Antes éramos sus enemigos, pero ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser sus amigos. Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. ¿Cuál? Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todo. Ahí está. Oiga, este es extraordinario, hermano, este versículo en esta traducción, porque nos habla de lo que tenemos que hacer, entregar el mensaje, y que dice que Dios perdona los pecados por medio de Cristo y hace las paces con todo. ¿Ya? Ahí está. Es el veredicto, la reconciliación. Esto nos hace pensar que la práctica del Evangelio debe ser genuina. Debemos ser vigilantes de nuestra propia vida para identificar si hay algo que no está bien y que impide el avance del mensaje. Tenemos que examinarlo. Estamos terminando. La enseñanza final que el libro de Malaquías nos ofrece es la centralidad de la palabra de Dios para la vida de su pueblo. Porque es el mensaje el que importa, el mensajero debe vivir de acuerdo al mensaje del Evangelio. Hoy es tiempo que los verdaderos hijos de Dios se levanten como esa generación de fieles mensajeros que proclamen la necesidad de reconciliación que el hombre tiene con Dios. ¿Ya? El mundo, el sistema anticristiano, está adoctrinando a los niños desde la sala cuna. La iglesia está esperando que tengan edad suficiente para bautizarse por inmersión. Increíble, ¿eh? Les regala como 15, 20 años de vida del niño al mundo. Tenemos que llevar el mensaje de reconciliación a los pequeños también. ¿Ya? Ahora, tenemos que proclamar: la venida del Señor es inminente y el mensaje de advertencia ha sido dado. 30 semanas. Hemos sido advertidos por todos los demandas. Si usted tiene tiempo y pesca cada mensaje y lo ve uno por día, se demora un mes en ver todo el libro completo, de nuevo. Y sabemos que el Señor viene. Veíamos la semana pasada, no hay iglesia cristiana que no hable que Cristo viene, pero ¿realmente estamos preparados para aquel gran día? ¿Estás llevando el mensaje que Dios dice que tienes que llevar? Ay, pero es que, pastor, yo no soy ordenado al ministerio de la enseñanza. No, hermano, eres mensajero. Tu vida, tu forma de ser, es un testimonio. Es una forma de ser. Tu tranquilidad frente a la angustia muchas veces. ¿Por qué usted no está dando? Porque yo sé en quién he creído. Eso es también entregar el mensaje de salvación. Hemos estado 30 semanas hablando de Malaquías. Ustedes tienen un estudio completo de Malaquías. ¿Pero va a quedar solo en la mente y el corazón o lo vamos a llevar a la acción? En el último mensaje, ¿qué me está diciendo Dios? Lleva el mensaje. No, lleva el mensaje. Sí, Señor, mira, la verdad que yo no tengo el don. ¿Quién te dijo que era un don? Es una orden. ¿Ya? Una orden. No, mira, la verdad, entonces vívelo. Es una forma más fuerte. Amor, honra, fidelidad, justicia, obediencia, temor, preparación. Todo eso que es parte del pacto, el pueblo lo violó. Y Dios
pidió demanda. Y la cierra diciéndome hoy día, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese es el mensaje que tenemos que entregar, el mensaje de Malaquías que el Señor nos ha entregado. El desafío es grande. ¿Ya? ¿Dónde tendré que ir a predicar, pastor? A la China sale caro. Corea del Norte tenés que entrar y no salir. Cuba no es el paraíso que cuenta. ¿Ya? Estados Unidos ya no es el paraíso, es el infierno. ¿No has pensado que tiene al lado tu pariente? ¿No has pensado que hay que entregar el mensaje? Si Dios es el que llama, Dios es el que transforma. Yo solamente entrego el mensaje. Agradezcamos a Dios por toda esta semana, por la libertad que tenemos, no solo de haber escuchado, sino de volver a escucharlo. Y algo muy importante que yo quiero rescatar de lo que vi muy bien. Dice que hay que darle importancia al mensaje, no al mensajero. Qué bueno. Qué bueno. Porque si usted se fija en el mensajero va a tener problemas. Pero si se fija en el mensaje, va a poder ser un instrumento en las manos del Señor. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el amor que tú nos entregas y por esta oportunidad. Señor, te agradecemos que podemos terminar esta serie de mensajes, que podemos decir, he escuchado y tengo la herramienta para ver el mensaje principal de un libro completo de la Biblia. Y Señor, gracias porque nos da el privilegio de ser mensajero. Señor, hay personas que necesitan escuchar. Ahora, tenemos que tener claro que si yo no hablo, otros hablan. Igual lo vas a llamar, pero nosotros tenemos el privilegio y la responsabilidad de entregar el mensaje. Por eso ayúdanos y bendice, Señor, a quienes escucharon y quienes van a escuchar este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.